Vamos a esperar unos minutitos más. Dice si pueden grabar la clase porque no se puede conectar. Les hago la transmisión solamente. A ver, yo no sé si puedo hacerlo. Ya está grabando igual, profe. Alguien Arriba está dice. grabando. Ah, Bien. genial, porque yo estoy desde el teléfono y no tengo acceso ahí a la configuración, así que buenísimo si están grabando. Bueno, Bueno. ¿quieren que arranquemos para no perder más tiempo? Para los que han sido puntuales, así que si quieren arrancamos. Hoy tenemos entonces repaso sobre, además de las bolillas que ya vimos el viernes pasado, si quedó alguna duda también puede hacerlo, o de los temas que han entrado esta semana. Y si no, si ustedes ven que no tienen ninguna consulta, yo voy a ir por bolilla, vamos a ir puntualizando los temas más importantes de cada bolilla y las dudas que a ustedes les... Bueno, genial, vamos, avancemos. Me las anoté. En el artículo 288, cuando hablamos del pequeño concurso, viste que hay 3 características. Una dice el tema de la cantidad de acreedores y, es decir, tenés distintas 3 características. ¿Tienen que dar las 3 características para llevar un pequeño concurso? ¿O con que No. me des 2 de los requisitos? Está en el proemio eso, la respuesta. Y dice, a los efectos de esta ley se consideran pequeños concursos y quiebras aquellos en los cuales se presente en forma indistinta. Está bien. En forma indistinta, cualquiera de estas circunstancias. Pero eso no significa que tengan que darse las 3 circunstancias a la vez, porque es posible que en un caso, por ejemplo, el pasivo sea muy alto, pero que tiene pocos acreedores, ¿sí? Claro. Bárbaro. Bueno, o que, por ejemplo, se refiere a los trabajadores en relación de dependencia. Cualquiera de estas cuestiones, estas circunstancias habilitan a que en forma voluntaria, el deudor se someta a los trámites del pequeño concurso, que ustedes saben que las consecuencias están dadas en el artículo siguiente, ¿no es cierto? Bárbaro. Entonces. Es decir, si tengo, supongamos nada más que tengo el 20 trabajadores, pero en el resto tengo más de lo que me pide, no importa, es decir, con que tenga una de las características que me pueda habilitar el pequeño concurso, yo lo puedo presentar como un pequeño concurso. Así es. Así. Ahora, si se dan, cualquiera de las 3 circunstancias, o las 3 juntas, pero el deudor renuncia al trámite abreviado, barato, digamos, al trámite simplificado, comillas varias, del pequeño concurso. ¿Por qué? Porque quiere acceder, por ejemplo, al periodo de salvataje, o además quisiera que se le aplicara el cram down power del artículo 52.2, entonces renuncia, aunque él tenga las posibilidades de someterse a un pequeño concurso, eso lo expresa, lo manifiesta en la demanda, y se somete al trámite del gran proceso. Claro, porque justamente entonces, el 48 y el 52 solamente es si es gran concurso, pero si es pequeño queda acepto. Es decir, si vos vas al 288 no tenés la posibilidad de pedir el Cram Power ni tampoco acceder a supuestos especiales que están en el 48. Correcto. Bárbaro. Por eso decimos, insistimos, en que... Perdón. Está bueno porque no surge de la ley. Claro, eso es lo que estaba en el tema. Entonces yo decía, bueno, si vos accedes al pequeño concurso, entonces tenés que seguir el mismo régimen del pequeño concurso. Por ejemplo, también que es facultativo la creación del comité, es lo que vi. Claro, correcto. Por eso es importante que ustedes sepan que el régimen del sometimiento al pequeño concurso quiebra es voluntario, más allá de que estén dadas las circunstancias enunciadas en el artículo 288, y saben también entonces cuáles son las consecuencias de someterse a un pequeño proceso. Claro. Posiblemente le va a ser más barato, por un tema de limitación de los honorarios, ¿sí? Del artículo 289, última parte, pero le va a resultar
inaplicable a algunos sistemas para enunciados en el íter común del proceso, algunos solo son exclusivamente para grandes procesos. Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente cuando ustedes asesoren a un deudor que quiera someterse a un concurso o a una quiebra, sobre todo a un concurso preventivo, Sí. cuáles son los pros y los contras de someterse a un pequeño proceso o a un gran proceso. Está buena, está muy interesante la pregunta, y, y es muy importante que ustedes tengan bien claro cuál es el régimen y cuál es la consecuencia. Porque en la ley no lo especifica, es decir, cuando vas más allá, que empezás a leer cada cosa, ahí te das cuenta que queda fuera. Cuando lees el 48 y lo demás, ahí te das cuenta que no lo puedes aplicar en pequeños concursos. Tengo otra pregunta con respecto al comité. En el artículo 100 del comité es obligatorio, en el artículo 14, inciso 13, la formación previa a la apertura del concurso. Hasta ahí vamos bien. Después en el 42 está el segundo comité, que es el comité provisorio. No es obligatorio previo, no es obligatorio previo, pero ¿no es el juez en la sentencia... ¿Cómo? La constitución del comité en el artículo 14, inciso 13, ¿no es obligatoria? Sí, pero no es previo, es concomitante. En el dictado de la resolución del 14, dicta la conformación del comité. Cuando dijiste previo, eso es lo que es erróneo en tu afirmación. Ah, no, está bien. Yo quise decir eso, antes de iniciar el proceso, yo ahí tengo, cuando voy a hacer el pedido de concurso, tengo que dar la nómina al deudor, acompaña la nómina de acreedores, y base en esa nómina, el juez es el que designa los integrantes del comité. Recordá siempre que el comité exactamente, el primer comité se conforma con los acreedores quirografarios de mayor monto, denunciados por el deudor en la demanda. Claro. Ese es más un trabajador, un representante de los trabajadores, elegido por los trabajadores, que obviamente este es el primer comité y es el que depende de la denuncia del deudor, porque supónganse, les voy a llevar a una maldad, digamos. Yo soy el apoderado de un deudor, o el representante legal, asesor de un deudor que se presenta en concurso preventivo, y sé efectivamente que el mayoritario, el acreedor mayoritario, es un banco que no me gusta nada, que ya nos hemos peleado varias veces, que me ha rechazado varios acuerdos fuera del marco del concurso, acuerdos extrajudiciales. Tengo un conflicto, tengo sometido a conflicto todas las deudas de ese acreedor, entonces yo no voy a denunciar a ese deudor, a ese acreedor como mayoritario, no lo voy a hacer en la demanda de concurso preventivo. Fíjense ustedes que la conformación del primer comité se conforma con la denuncia, con los acreedores denunciados por el deudor. No hay sanción para el deudor que no denuncia a todos los acreedores en la demanda, no hay sanción. Sin embargo, esto es, digamos, obviamente queda al margen de la buena fe, ¿no? La buena fe procesal, de la buena fe, mirada desde cualquier punto de vista jurídico y de relevancia jurídica. Pero dice acreedores quirografarios. Si no denuncio acreedores quirografarios, ¿qué pasa si no hay? Si no denuncio acreedores quirografarios, yo te diría que no te presentes en concurso preventivo, porque no te va a servir para nada. Porque ustedes saben porque ustedes saben que el concurso preventivo, el deudor tiene la carga, está obligado, si quiere salir de resolver el conflicto de su cesación de pagos, tiene la carga de arribar a un acuerdo única y exclusivamente con sus acreedores quirografarios, más allá de que todos los acreedores anteriores, por causa o título, va a estar sometido al régimen del concurso. Lo que a mí me interesa es lograr un acuerdo con los quirografarios. Ergo, si yo no tengo quirografarios, tengo que buscar cualquier otro tipo de opción que no me va a servir el concurso preventivo, porque va a venir a verificar un crédito, por ejemplo, con garantía hipotecaria, con garantía prendaria. Una vez que presente la verificación de créditos, ese mismo acreedor continúa con su acción individual y remata. Entonces el concurso preventivo le va a dar 20 días, un mes de aire, pero no le va a servir para solucionar su litis concursal. Entonces,
todo esto se relaciona, está buena la pregunta, pero para que ustedes puedan, es raro, pero van a poder observar todo como desde una perspectiva un poquito superior a medida que ustedes se vayan adentrando en el proceso y vayan comprendiendo más allá del academicismo de los datos que nosotros les vamos aportando. Ustedes van a poder, cuando tengan un panorama completo del proceso y se suban un poco más arriba desde la perspectiva, van a poder responderse solos este tipo de preguntas. Está muy bien, de todas maneras, que se les vayan presentando a esta altura, cuando recién arrancan. Y lo que te quería preguntar después, en el comité del 42, ese lo hace el deudor en sus categorías. Acá ya no está, no designa el juez. Y después en el 45, en el momento que presentan parte de la propuesta, puede ser que perdón, el 42 también depende del deudor, de la estrategia del deudor, porque los representantes del comité van a ser los acreedores de tienen que estar representadas todas las categorías. Entonces, si yo soy el deudor, y ustedes van a ver más adelante que la categorización es todo un tema de estrategia negocial. Toto, venía, estoy con mi perro también mientras les contesto a ustedes, discúlpenme, pero el perro está correteando al vecino. Bueno, entonces, ven acá, Toto, ven acá. En cualquier momento aparece con el caniche en la boca. No, va a aparecer con el caniche en la boca. Esperen que se los voy a mostrar para que... ¡Ay, qué bonito! A ver, Toto, vení. Espera, no sé si se los puedo mostrar bien. Vení, salí de ahí. Ahí está. Sí, entonces estábamos con... Eso, con el juez 42, fíjense ustedes que el de legales, el juez fija esas categorías, un representante de cada categoría para conformar el siguiente comité. Se me corta. Sí. Se cortó. Así que depende de categorizar. Si no categoriza, obviamente están... No agarra buena señal ahí. No tengo buena señal. Categorías mínimas legales, hablando de que el deudor hiciera uso de la facultad que tiene de... ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Ahí a mí se me corta. corta. Quedó congelada la imagen. Sí. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Ay, ok. Bien. Apagué y prendí la cámara, capaz que se baja la señal. ¿Alguna otra consulta? Se los dejo a Silvana y a Natalia, si quieren participar, por supuesto. Yo tenía ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes. Buenas tardes. En el verdadero y falso que tuvimos que hacer del trabajo, decía lo del concurso de garante y el concurso en caso de agrupamiento, si eran excepciones al presupuesto objetivo. Y por la clase del profesor Garaguso había dicho que en realidad el concurso en caso de agrupamiento no era una verdadera excepción porque uno lo tenía que demostrar. Pero no sabía cómo tomarlo para la respuesta, porque en realidad es excepción, pero al mismo tiempo no. Entonces no sabía si me hacía una pregunta así en el parcial, a qué tendría que ir. Generalmente los toman como excepciones, porque precisamente, aunque sea uno que tenga que demostrar, pero al presentarse todos como grupo, vendría a ser una excepción. Sí. Claro, yo lo había pensado como verdadero porque es un Siempre lo he supuesto visto distinto. Claro, te entiendo. Sí. Yo siempre lo he visto, Ali y Nati también, o sea... No, yo no. No, yo siempre digo lo mismo. Para mí no. Es una excepción tratada por la ley como tal, en el artículo 1, pero a mi criterio no es una excepción. Pienso exactamente lo mismo que les ha dicho el doctor Garaguso
esto lo repito desde el año 95 que se promulgó la 24522 y estableció el sistema de agrupamiento. Porque en realidad no es una excepción, porque sería una excepción si ninguno de los componentes del grupo necesitaran estar en cesación de pagos. Pero al menos uno, y además otro elemento que me parece relevante para considerarlo que sí se necesita el estado de cesación de pagos, es que ese sujeto que está en estado de cesación de pagos tiene que afectar al resto. Entonces, fíjense qué relevante que es la cesación de pagos del sujeto, por lo cual me parece que no es una excepción. Y se me da si te da una sola opción, contestá lo que quieras, porque a mí me parece que las dos respuestas están bien. Desde el punto de vista legislativo, está tratado como una excepción en el artículo 1. Desde el punto de vista de la explicación doctrinaria y entrando un poco más allá en cada una de las herramientas que da la ley, realmente nos damos cuenta que el artículo 66 no establece una verdadera excepción, como puede ser el artículo 4, o puede ser el artículo 160, por ejemplo, la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada, no es tan claro. Ahora, no sé, ahí me pregunta algo un alumno, calculo que en el parcial cómo se toma, yo creo que se lo van a tomar bien de todas maneras, más allá de que la corrección sea automática, no va a ser, si es esa la pregunta que les define el examen, van a aprobar, digamos. Supónganse que tengan que hacer una revisión y que sea una pregunta, un punto y que le falte, con esa pregunta para mí es totalmente defendible. Gracias. De nada. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la bolilla 7 del pronto pago laboral, en cuanto a cómo abonan cómo cobran los trabajadores. Porque en el artículo 16 dice que los créditos serán abonados en su totalidad y si existieran fondos líquidos disponibles, van a ser abonados en la totalidad. Y en todo caso, se van a ir abonando de acuerdo al porcentaje. La consulta es, o sea, que el resto de los acreedores y por las categorías que haya hecho el deudor con ellos no van a cobrar hasta que los trabajadores no cubran sus créditos. ¿Así es? ¿Quieren contestar? Sí, yo les contesto, Ali. ¿Alguna de ustedes? Sí. Hola, Paula, ¿qué tal? Bueno, en realidad el tema del pronto pago siempre es un tema complejo. Traten de leerlo. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Por algún autor que les sea llano o por las clases. La realidad es esta. El pronto pago es en realidad, referencia temporal de cobro respecto de acreedores protegidos por el sistema, como son los acreedores laborales, ¿no es cierto? Entonces, precisamente el 16 lo que dispone es eso, que si existieren fondos líquidos disponibles, no te olvides que el concurso sigue la actividad, ¿me escuchan? Sigue el desarrollo de la empresa, de la actividad normal, el funcionamiento. Entonces, bueno, es dable que tenga alguna disponibilidad. Si existiera, se va a proceder al pago. Y si no, se va a afectar el resultado, el 1% del resultado bruto de la explotación, a esos efectos. Que obviamente, si son muchos acreedores laborales los que existieran, y no alcanzare para todos ellos con ese resultado mínimo que se puede disponer, el juez puede prorratear eso e ir pagándolos. Ahora, esto digamos que no toca al momento en que el concursado logre un acuerdo con sus acreedores quirografarios, ¿sí? Es decir, si para el momento del acuerdo los acreedores laborales pudieron cobrar, bueno,
Pues está. bien, ahí ya quedarán desinteresados y listo. Si no hubo resultado posible, si es una empresa que realmente estos fondos no existen, ahí, bueno, tendrán su categoría, es decir, se va a desarrollar el acuerdo como en cualquier otro proceso que existe o no. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Recuerden, chicos, recuerden recuerden ustedes que el deudor necesita obtener mayoría en todas y cada una de las categorías quirografarias para poder someterse esa decisión a homologación y que ello importe la superación del estado de crisis. Los acreedores privilegiados, y en este caso los trabajadores, en general sus créditos gozan de doble sistema de privilegios generales y especiales, recuperan sus acciones individuales, perdón, entonces los acreedores privilegiados recuperan sus acciones individuales y pueden haber cobrado por el pronto pago, parte parcial, y si no terminan de cobrar, pueden ejercer o ejecutar la sentencia verificatoria, esas son las acciones que tiene, artículo 57, o ejecutar la sentencia verificatoria, o bien iniciar sus acciones individuales en el fuero competente, en este caso, ante los tribunales laborales. Pero bueno, en principio, no necesitan haber cobrado todos los acreedores, como les dijo la doctora de Gregorio, todos los acreedores laborales, porque esto va paralelo, esto ya se inicia así, pronto pago de oficio o pronto pago a pedido de los acreedores, y el proceso sigue en ese íter, en esa línea de tiempo que ustedes ya conocen, cuando llegan a la etapa verificatoria. Todos los acreedores vienen a someterse a ese sistema, y una vez que les ofrezcan la propuesta, cada acreedor cobrará en base al contenido de esa propuesta. Entonces, posiblemente, ven acá, Toto, posiblemente los acreedores laborales, quirografarios, tengan, por ejemplo, el pago del 100% de los créditos verificados y declarados admisibles, los acreedores financieros tengan pago del 50% con entrega del camión, con entrega de bienes, los acreedores, el fisco tenga el acogimiento a las moratorias de cada uno de los entes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va por caminos, por carriles distintos, y sobre todo tengan en cuenta ese carácter de los trabajadores que tienen doble sistema de privilegios, que es muy fuerte, muy fuerte. Después vamos a ver por qué a un acreedor laboral se le ocurriría renunciar a su privilegio cuando veamos ya, estemos adentrándonos un poco más en el acuerdo preventivo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estoy bien o estoy congelada? Porque a mí Silvia se me quedó congelada, por ejemplo. No, ahí está Paula, bien. me dice que está bien. 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 Bueno, genial, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Paula. No, ya está, gracias. Fue evacuada la consulta. La consulta, bueno, les quiero contar algo respecto al trabajo práctico de los fallos. Ahí voy a tomarme un minuto, que tengo un mensaje del doctor Garauzo, capaz que quiere que les transmita algo. Pero en relación a los fallos, no se pierdan, ya sé que ustedes están estudiando mucho y tienen otras cosas. Ustedes tienen que leer el fallo Compañía General de Negocios de la Corte. Pero no se pierdan, por favor, el fallo de la sala C, de la sala en lo comercial, sala C, creo que en particular del voto de la doctora Tevez, o el jugador de fútbol, que es la que fundamenta el por qué sí para ella necesita bienes el deudor en el país. No se lo pierdan eso, porque el fallo de la Corte es bastante despectivo en relación a la sentencia de la Cámara en lo comercial, que a mí me parece bastante bueno, por otra parte,
Y la Corte se va por las ramas y lo saca por otra cosa. Lo saca por tema de competencia, lo saca por el tema de los tratados de Montevideo, lo saca, trata de costado con el tema de acreedor local y de acreedor no local, y en realidad el fallo de la Cámara de Comercio a mí me parece excelente, sobre todo académicamente, para que ustedes puedan meterse de lleno en esa necesidad de los bienes, de la existencia de bienes en el país, para someterlo a un proceso de acuerdo al artículo 2, inciso 2, y en relación al artículo 4. O sea, les recomiendo leer el fallo de la Cámara en lo Comercial Sala C, además del de Corte. Y otra cosa que les quiero decir respecto de los fallos, que ustedes tienen ahí un fallo de Pavlenko, que es de la Cámara Local, sobre el tema de la denegatoria de la apertura del concurso preventivo cuando hay abuso de derecho. Y la Sala Tercera ha revocado la sentencia del juez de primera instancia, que acudiendo al sistema del artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, a pesar de la taxatividad del artículo 13 y las causales de rechazo, rechaza la apertura de acuerdo a esas consideraciones. La Sala Segunda de Mar del Plata, de la misma Cámara, eso lo hablábamos hoy con la doctora Moyano, que tenemos el honor de trabajar en ella, ha sacado un fallo contrario a la Sala Tercera, tienen criterios encontrados, sobre todo en estos dos casos particulares, porque esto no es un tema que se hubiera podido, no se puede establecer de antemano como un caso genérico, que siempre le podemos aplicar el abuso de derecho, pero en este particular, la Sala Segunda también tiene antecedente, que después, Nati, si vos se los podés pasar por el chat, el número de expediente y la carátula, creo que la tenías vos a mano, por favor. Bien. Pasáselos a ellos por chat, lo pueden sacar por la mesa virtual de la Corte, que ahí van a tener el fallo completo, y nosotros ratificamos, confirmamos el fallo de primera instancia que rechazó la apertura del concurso preventivo acudiendo al sistema principio general del abuso de derecho. Era un deudor que había salido unos meses antes con sus tarjetas de crédito a comprar zapatillas, electrodomésticos, se había endeudado, sobreendeudado gravemente, y unos meses no tenía inmuebles, alquilaba, estaba a punto de desalojarlo, y unos meses después pide la apertura de su concurso preventivo, siendo que tenía embargado su sueldo por todas estas deudas, mutuos, préstamos personales sacados en entidades no financieras, etcétera, etcétera, y con motivo de ello tenía embargado su sueldo al 80%, le quedaba un restito de creo 4.000 pesos por mes libre, más unos alimentos que pagaba, bla, 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 no podía pagar ni el alquiler. Entonces se somete al concurso preventivo, el juez de primera instancia les rechaza el concursamiento porque, por un ejercicio abusivo. Ahí está Natalia, muchísimas gracias, Natalia. No, de nada. Y nosotros en la Cámara, los jueces en la Sala Segunda, confirmaron el rechazo de la apertura del concurso. Esto no quiere decir que el deudor no pueda volver a solicitar su concurso preventivo en otra oportunidad, o con la suerte de que otro juez de primera instancia le abra el proceso sin aplicarle abuso de derecho, no a causa Estado. Estas sentencias no tienen ningún tipo de efecto inhibidor, salvo que tuviera el deudor con posterioridad un pedido de quiebra pendiente, tal como lo dice el 13, el 59 y los efectos del desistimiento, ¿sí? Una pregunta. Con respecto a lo de la Corte, al fallo que dijiste recién del tema de la apreciación de los bienes, la Corte, decir, lo que hace es, no lo toma el tema de los bienes en el país para aplicar el artículo 2, ¿no se basa en eso? Eso es lo que no entendí. No, lo que dice es que en realidad
no se sabe bien lo que quiso decir la Yo no lo entendí. Corte, digamos, concretamente, deja traslucir que podría suceder que el deudor no tenga bienes, pero no quiero que dejen tampoco de tomar nota de que este fallo de Compañía General de Negocios se refiere a un deudor uruguayo, donde Uruguay y Argentina son signatarios de los tratados internacionales de Montevideo, que además del régimen nacional, están sometidos al régimen de los tratados. Y el artículo 4, ustedes saben que tiene una oración concreta que dice, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales, Entonces, la Corte hace mención de cuáles son aquellos elementos de los tratados que hay que tener presente, por ejemplo, la competencia, por ejemplo, la legislación aplicable, y entonces, como se refiere ahí, yo creo que iría a los tratados a tomar constancia de que tanto los bienes existentes en el país como en Uruguay van a verse afectados por el proceso, por el sistema de la unidad. Entonces, la Corte no lo termina de explicar, pero no quiero que ustedes pierdan de vista eso. Si se hubiera tratado, en vez de compañía de negocios, de un acreedor italiano, por ejemplo, creo que hubiera estado mucho más difícil revocar el fallo de la Cámara, porque no tiene la posibilidad de aplicarse, de imbricarse toda la regulación de los tratados internacionales con la regulación nacional. Pero lean el fallo, vale la pena, vale la pena el fallo de Cámara de Sala C. Perdón, profe, volviendo al otro fallo, a Pavlenko. El fallo dice, en una parte dice que la doctrina entiende que el artículo 13, o sea, que las causales del artículo 13 son taxativas. Ahora con este revés de la Cámara, ¿qué debemos considerar? ¿Que no son taxativas? Puntualmente, porque no nombra el abuso de derecho. La sala 3 considera lo mismo. Claro. La sala 3 consideró lo mismo. Lo que yo le digo es... Pero la sala... A ver, ¿dónde lo leí? Sí, está en el fallo que dice, doctrina calificada sostiene que las causales enumeradas en el artículo 13 son taxativas. Entonces, ¿qué deberíamos considerar? La sala 3 también. La sala 3 también. Lo que pasa que a partir de, o sea, el artículo 13 trae causales sustanciales y procesales taxativas. Yo no puedo inventar otra causal procesal. Ahora, la ley de concursos y quiebras está dentro de un sistema jurídico, debajo de un paraguas constitucional y debajo de un paraguas de un régimen general del derecho. No está al margen. Yo no puedo tener presente, yo no puedo, como decía antes, cuando veamos homologación en el artículo 52, la última modificación incluye como el juez nunca podrá homologar un acuerdo en fraude a los acreedores o donde exista abuso de derecho. Obvio. Antes eso no estaba, y la doctrina y la jurisprudencia discutían si aun cuando el deudor hubiera obtenido todas las mayorías en el acuerdo, lo hubieran votado por unanimidad los acreedores. Pero es evidente que el acuerdo preventivo ofrecido era en fraude a los acreedores, o en fraude aparte de sus acreedores, o era abusivo desde el punto de vista del abuso del derecho. El juez nunca puede hacerse cómplice y homologar, aun cuando la ley, el deudor haya cumplido con todos los recaudos sustanciales y procesales de la ley de concursos, no puede apartarse del régimen general. El principio del abuso de derecho es un principio fundamental en el sistema legal, en el sistema procesal, derechos fundamentales. Entonces, el abuso de derecho no necesariamente para ser aplicado tiene que estar regulado en una norma. Si el juez ve que hay ejercicio abusivo de los derechos, nunca puede hacerse cómplice y mirar para otro lado. Así todo, estemos
cumplido los recaudos formales y sustanciales de una norma en particular. Entonces, a esa mirada amplia me voy cuando digo que el abuso de derechos, si bien no está en... ¿Qué artículo 13 me va a poder, necesita decir a mí que para poder rechazar una demanda necesito que esté regulado como causal de rechazo el abuso de derecho o el fraude? Ningún sistema jurídico, ninguna norma me lo va a decir. Bueno, el artículo 52, último inciso, por si faltaba alguien, por si hubiera habido alguna duda, el legislador incorpora al último inciso del 52 y el juez nunca podrá homologar un acuerdo cuando advierta alguno de esos tipos de falencias, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el criterio entendible de una sala y el criterio de la otra. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Mira. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar el tema de las categorías. ¿Qué pasa cuando el deudor no obtiene la mayoría en las categorías IRS? En todas, pero obtiene la mayoría en dos. Supongamos en dos categorías. El juez va a homologar imponiendo a las categorías decidente, dice la ley, a la propuesta que obtuvo las mayorías el deudor. Y el acreedor puede elegir a qué categoría, es decir, a qué propuesta él se puede sumar. Silvia, yo te hago una pregunta para no confundir al resto de los alumnos. Este tema todavía no está habilitado para vos porque estás avanzada en el estudio, ¿puede ser? Porque No, está hasta verificación. Claro, verificación estaba leyendo los otros días yo. Claro. Bueno, perdón. entonces yo te voy a hacer hacerme la consulta por privado, en Listo, el chat, listo. no en el chat, por mail, yo porque así no confundimos a los chicos que todavía no han leído, no han terminado de ver el tema de verificación. No es por nada, pero... No, está bien, perdón. ¿Me lo pasás acá en el chat? ¿Al mail? No, hacémelo por mail, ahí en el campus, y yo te lo respondo en el mail del campus. Y si no lo vemos también el viernes que viene. Bárbaro, quédense tranquilos. Vamos avanzando de a poquito para no apabullarlos demasiado a quienes todavía estén yendo a ritmo. No digo atrasados. Está bien, perdón. ¿Cómo van los otros alumnos que están calladitos? Bien, Paula, dale. Pero igual es una pregunta chiquita y concisa, que es actual el tema de la cuarentena. Con respecto a la acordada 3886, la demanda del concurso preventivo sí que se puede presentar en papel digitalizada. Hoy día no hay forma entonces de presentarla en papel, solamente se aplica en forma digitalizada. Y cuando termine, vamos a suponer, la cuarentena, porque ese concurso va a seguir estando vigente seguramente, ¿va a haber que plasmarla por escrito, en un papel, o ya queda y se acepta en forma digitalizada? Una pregunta aparte porque es a los fines prácticos en realidad. Sí, en realidad ahora no hay otra modalidad de presentación que no sea de manera digital. Después el juez requerirá, cuando todo esto ya se normalice, qué escritos, según la normativa aplicable, qué escritos van en formato papel y cuáles van de manera digitalizada, ¿sí? Va a depender mucho si es patrocinante o es apoderado también. Es una cuestión procesal. O sea que hoy día solamente la forma digitalizada ya es totalmente aceptada a los fines de presentar una... Sí, porque miren qué interesante que es esta pregunta, porque ustedes ya tienen incluido dentro del temario de esta semana todos los efectos. Sí. Los efectos de la presentación, los efectos de la apertura y los efectos de la publicidad. Entonces, fíjense que yo,
si estuviera en cuarentena y estuviera asesorando a un deudor que está en concurso, necesito imperiosamente presentar la demanda, porque, por ejemplo, uno de los efectos fundamentales de la demanda es la suspensión del curso de los intereses de los créditos anterior, por causa o título anterior. Entonces, esa cristalización del pasivo, si yo no pudiera presentar la demanda aún digitalizada, los intereses seguirían corriendo. Fíjense qué tontería. O sea, qué tontería desde el punto de vista práctico, pero qué implicancias desde el punto de vista jurídico tiene. Entonces, es muy interesante la pregunta, Paula, y muy interesante también la respuesta de Natalia, porque a los fines de la presentación y consideración del plazo de demanda, la demanda digitalizada tiene plenos efectos. Ojo con los, por ejemplo, los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, hasta cuándo se va a computar los créditos que tiene que cancelar el deudor que quiera continuar con esos créditos cancelando los pasivos anteriores. Va a tener efectos respecto a la prevalecencia concursal preventiva, por ejemplo, si yo tengo un pedido de quiebra pendiente, un acreedor le pidió la quiebra a un cliente, está en trámite. ¿Por qué? Porque los términos no están suspendidos. Si yo no meto la demanda de concurso preventivo, decretan la quiebra y la prevalecencia concursal preventiva está perjudicada. Claro. Está bien. Por ejemplo, me decretan la quiebra, tengo decretada la quiebra, tengo 10 días para poder convertirla. ¿Cómo hago para convertirla si yo no puedo presentar la demanda? Entonces, está bueno que todos sepamos que este sistema es único, que es el único que tenemos, más allá que después formalmente tengamos que completar algunos requisitos. Me estoy quedando en la sombra, no sé si me ven bien. Después tendremos que recuperar, por ejemplo, la presentación de legajos de acreedores con la documentación contable y legal que hagan a cada uno de los créditos. Tendremos que acreditar, por ejemplo, la composición de los bienes del activo, agregando los títulos. Todo eso, sí, es muy engorroso digitalizar, pero bueno, supónganse que cuando se pase todo esto, espero que se va a completar en forma física todo aquello que debió, o las observaciones, o la verificación de los créditos. Entonces, hoy es el único sistema que tenemos, pero las implicancias que tiene la aceptación del sistema virtual, claro, es fundamental. No solamente es una cuestión de una duda formal que transmite Paula y que dio lugar a esto, sino, fíjense ustedes, cuando lean los efectos, la importancia que tiene de haber presentado la demanda, aunque sea de manera electrónica. Bárbaro. Voy a cancelar mi audio un minutito porque voy a escuchar el mensaje del doctor Garabuzo a ver si quiere que les transmita algo en esta clase. Perfecto. Profe, yo de paso le hago otra consulta, mientras tanto. Respecto del síndico y del 256 que habla del parentesco inhabilitante, una de las formas en que actúe el síndico suplente es en el parentesco habilitante. Pero el artículo habla solamente de cuando es respecto del acreedor. ¿Me explico? Sí, en realidad ahí hay dos cosas que viene bien a aclarar, porque habla de parentesco inhabilitante, como vos decís, y en realidad de cualquier incompatibilidad, no solo el parentesco, ¿sí? Puede ser también una enemistad no es solo el parentesco lo inhabilitaría a actuar. Y por otro lado, no, es respecto de un acreedor la incompatibilidad, o respecto del deudor también puede llegar a ser.
Sí, lo que a mí me generaba duda, más que nada, era que el artículo dice si el síndico se encuentra en esa situación respecto del acreedor. Por eso me generó la duda. A ver. Ahora que vamos al 256. 256. Porque al principio habla del fallido, pero cuando nombra al síndico suplente es cuando habla del acreedor. Si el síndico se encuentra en esa situación respecto a un acreedor, lo debe hacer saber antes de emitir dictamen sobre... Bueno, pero porque ahí en realidad, es decir, primero hay una incompatibilidad que desde el inicio, por ejemplo, con el fallido, haría que no pueda directamente actuar. Y lo que se refiere acá, salvo que Alicia nos corrija, es que si se encuentra respecto de un acreedor, porque vos, por ejemplo, sos síndico, te nombran, ¿no? Del deudor X. Vos empezás a actuar, estás en funciones, y te viene a verificar la AFIP. Y vos sos como síndico, que tiene que ser sos un contador externo de la AFIP. Vos no vas a poder emitir un dictamen respecto de la AFIP, porque tenés una incompatibilidad. Y ahí lo que se nombra es un síndico suplente ad hoc, que va a emitir dictamen solamente respecto de la AFIP. Vos como síndico perfecto. después seguís actuando normalmente. Perfecto. Salvo sí, ahí sí lo entiendo. ¿No es cierto? Gracias. Bien. No, por favor. Acá hacen una pregunta en el chat. Nati, acá yo la leo, la de Ezequiel. Dice, el acuerdo preventivo extrajudicial lo puedo presentar sin tener que iniciar la petición de demanda concursal, o al momento de estar en el proceso concursal sería una posibilidad de culminar. No. El acuerdo preventivo extrajudicial, bueno, esto generalmente lo das, Nati, es totalmente autónomo y es una posibilidad también de, digamos, sin estar en estado de situación de pago, sino que cambia el presupuesto objetivo, que son dificultades económicas y financieras. Es una posibilidad distinta que se le abre a un deudor para negociar en forma privada con sus acreedores, pero que no tiene nada que ver con estar o no en concurso. Yo tengo una pregunta, justo que nombraste el estado de cesación de pagos. ¿Viste que te dicen que tiene que ser una de las causales del artículo 79? Tiene que ser, es decir, con que yo pueda demostrar una de esos hechos, ¿está bien? ¿Para el estado de cesación de pagos? Sí, son hechos reveladores y que, digamos, esos son hechos reveladores, pueden ser otros también. Es enunciativo, el 79. Claro, puede haber infinita cantidad de otros. Listo. Exactamente. Y lo que sí se dice respecto de este estado de cesación, que vos lo tenés que mencionar, es una de los laudos de la demanda, obviamente es una confesión, ¿sí? Claro. Porque uno está confesando estar en estado de cesación de pagos por X cosa, porque vos podés tener incumplimiento, pero no estado de cesación de pagos. Podés tener deudas, pero no está en estado de cesación de pagos, ¿sí? Podés tener algunos también de los hechos reveladores, pero que no se configure necesariamente el estado de cesación de pagos de esta crisis patrimonial. Termina también siendo, lógicamente, nombrando los hechos reveladores y confesando este estado. ¿Sí? Bárbaro. Yo lo que no me queda claro es si hay una cosa que todos los hechos o quiero ya con aclarar ahí que quiero aclararles ahí que los hechos reveladores del 79 son enunciativos y ejemplificativos, sin perjuicio de lo cual ustedes cuando vean al pedido de quiebra por acreedores, la existencia de alguno de esos hechos, esos u otros, hechos reveladores del estado de cesación de pagos, porque el acreedor no tiene a su cargo probar el estado de cesación de pagos. Lo que el acreedor tiene que hacer es traerle al juez la evidencia de la existencia de alguno de esos
u otros hechos reveladores, dado de cessación de pagos, que para el acreedor va a ser casi imposible, que probar la existencia de algún, después, habiéndole dado traslado al propio deudor, quien va a valorar si ese hecho denunciado Se corta, Ali. Se corta. A mí se me corta. Sí, quedó congelada la imagen. Sí. y acreditado por el o no reviste realmente la revelación. Esto tengo. Ah, bueno. ¿Me escuchan? Ahora sí, y ahora no. Si lo pudiera escribir o algo, buenísimo, porque no terminé de entender muy bien. Yo Se fue tampoco. cortando tanto No que no lo escuché. Capaz que en el A chat ver si se puede poner. no, si no se los aclaro yo. ¿A mí me escuchan o se corta también? Sí, Sí, a se vos escucha. sí. Bien. No, lo que decía la doctora Cereijido, lo que decía Alicia, que lógicamente uno tiene que Bueno, confesar este estado. Ahí volvió. Esperen que le voy a... Ahí está. acá estoy, no sé si me ve bien. Sí. Sí. Bueno. Porque Nos no se te escuchamos. había terminado de Bueno, escuchar lo que dijiste respecto sí, de... sí. Yo las escucho a ustedes, pero ustedes me escuchaban entrecortado. Lo importante es que sepan que el acreedor, cuando pide la quiebra de su deudor, tiene que acreditar la existencia de algún hecho revelador. No puede acreditar el estado de cessación de pagos. Después de haberle dado traslado al deudor, el juez va a valorar si ese hecho revelador que denunció el acreedor reviste o no reviste la gravedad suficiente como para decretarle la quiebra que le pidió a su deudor, ¿sí? Pero esto es para que lo tengan presente, que esos hechos reveladores del 79 para el deudor siempre son enunciativos y ejemplificativos. Siempre puede haber otros. Pero además, para el acreedor peticionante de la quiebra de su deudor, van a poder ser a esos hechos a los que va a poder acudir para denunciar la existencia del estado de insolvencia sin tener que probar el estado de insolvencia. Es decir, yo voy a probar que el deudor está en mora, pero eso no quiere decir que tenga que probar que está en mora con todos sus acreedores. Yo voy a probar que le clausuraron el local o que se fue del país y no dejó a ningún representante, pero yo no puedo acreditar que eso signifique que no haya dejado previsto cancelar todas las deudas con un escribano que los vaya llamando de a uno para pagarles y cancelarle su pasivo. Es decir, el acreedor tiene a su cargo denunciar un hecho revelador de los del 79 o cualquiera que se le ocurra, pero no tiene a su cargo probar el estado de cesación de pago. Esto ha sido siempre una pregunta de examen, por eso es que hago hincapié en esto, hablando del 79. O sea que lo del 79 es un artículo a favor del acreedor para poder demostrar por qué solicita la quiebra. Eso es un artículo que es ejemplificativo de cuáles son, por ejemplo, los hechos reveladores que podrían presentarse en un estado de insolvencia. Pero podría haber otros. Claro, pero es algo que tiene que utilizar el acreedor, es decir, él es el que tendría que demostrar qué hecho él, es decir, para pedir la quiebra al deudor, yo tengo que demostrar por qué quiero pedir la quiebra al deudor. Sí, lo vamos a ver en la segunda parte, artículos 81 a 83. Pero por las dudas se lo pregunten en la bolilla segunda, en presupuesto objetivo, cuando les hagan alguna pregunta de presupuesto objetivo, se los anticipo, lo vamos a volver a ver en la segunda parte cuando veamos quiebra. Esto está regulado en los artículos 81, 82, 83. Claro. 80, 81, 82, 83. Es decir, sería para el estado de cesación de pago, pero no significaría que es para la insolvencia. No, es lo mismo. Estado de cesación de pago e insolvencia, nuestra ley la toma como sinónimos. Lo que no tiene que probar la insolvencia el acreedor, tiene que probar un hecho evidenciador de la insolvencia. Claro. Eso era que me confundí. Gracias, De nada.
Perdón, profe, entonces después es el juez el que va a merituar si ese hecho revelador significa que está en estado de cesación de pagos. Claro, Ah, perfecto. Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Tienen dudas respecto de los efectos? El doctor Garabuso me dice que que seguramente entre hoy y mañana se le estarán asignando nuevos trabajos prácticos. Y nosotros Ahora se los vamos a empezar a corregir hoy. Los que ya entregaron los vamos a empezar a corregir hoy. Justamente yo decir de mi parte, ¿no? Es un montón el material que se está subiendo. Hoy se subieron un montón de clases. Y la verdad que es decir, hoy subieron como 5 o 6 clases más o menos en el día. Más Chicos, el material. ustedes piensen que en la presencialidad tienen clase todos los días. Claro. Todos los días. O sea, es 1 hora y media solamente para ir a clase. Más todo el material es lo mismo. O sea, el material que se le está subiendo es la clase más el material adicional y les diría, es un poco más intenso, parece más comprimido, parece más en la virtualidad, pero es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que piensen que ustedes en la presencialidad tienen que ir todos los días a la facu. Nosotros también. Pero bueno, es larga la materia y festejen que no tienen cambiario incluido en el mismo mes, en el mismo momento. Porque antes se les tomaba el parcial, al otro día del parcial de concursal se les tomaba el parcial de cambiario. Y tenían que ir cursando concomitantemente. O sea, ahora estamos fenómenos. Hay que meterle lectura y estudio, no hay otra. Cualquier duda que estamos a disposición de ustedes, por supuesto, pero el mayor esfuerzo es de ustedes. Profe, una consulta que se dio en el grupo también. Sí, Una Julieta. de las preguntas que tenía el trabajo práctico decía, ¿es acertado decir que en principio en cuestiones concursales queda excluida la jurisdicción federal? ¿Hay excepciones? Y lo empezamos a hablar en el grupo, todos más o menos coincidíamos en que el profe Garauzo había hablado de algo de marítimo, pero nadie tenía muy en claro exactamente cuáles eran esas excepciones, o si había o no. Sí, sí. En realidad, cuando hablan de marítimo, hablan de concursos especiales de los buques. No hablan de procedimientos universales generales, pero interviene la justicia federal, igual que la ley aeronáutica. Pero se lo toma no como universalidad de los bienes, sino como bienes en particular. Pero sí también tiene carácter concursal. Por ejemplo, el concurso del buque o del establecimiento que conforma conjuntamente con el buque, afectado por la ley de la navegación o la ley aeronáutica. Ah, perfecto. Y después otros compañeros hablaban de las AFJP, pero ya no existen. No existen. No tienen, también, claro. También intervenía la justicia federal, pero ya no tenemos régimen privado de previsión. Claro, perfecto. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si vamos finalizando o tienen alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Bueno, cualquier otra consulta que les vaya surgiendo, ustedes saben que pueden acudir al chat, del campus. Pido disculpas a aquellos que contesté medio tarde porque no los había visto. No importa que no hayan leído los efectos todavía, lo vemos el viernes que viene, porque es importante, y yo les recomiendo una sola cosa con los efectos, más allá de tener en claros cuáles son. Háganse un cuadrito, yo soy muy esquemática para estudiar, y creo que para dar clases se traslada la esquematización también. Yo me haría un cuadrito, un listadito, un cuadro de doble entrada,
o un cuadro de 3, efectos de la presentación, efectos de la apertura, efectos de la publicidad. Y ahí van anotando los artículos y 2 o 3 palabritas clave de qué se trata. Los van clasificando así, y el viernes los chequeamos, si tienen dudas. Van a tener dudas seguramente con el artículo 20, Sí. van a tener dudas con el desapoderamiento atenuado, van a tener dudas tal vez en la verificación de créditos, El 21. pero lo vemos el viernes. Léanlo tranquilos y háganse una esquemita. Si les surgen dudas, lo vemos el viernes en la clase de repaso. Bárbaro. Gracias, profe. Muchísimas gracias, que tengan Bueno. buen fin de semana. Descansen, tomen aire y energía para la semana que viene y volver a arrancar. Gracias. Buen fin de semana. Un beso. Buen fin. Gracias, Gracias. Silvana. Gracias. Gracias, Natalia. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Gracias Gracias, a chicos. todos. Suerte. Cuídense mucho. Adiós. Gracias.